Vamos a seguir estudiando nosotros la Escritura y me gustaría que podamos nosotros, ya para finalizar la sección que estamos estudiando, que podamos tener presente un poco el contexto de lo que venimos estudiando. Y acá en esta primera carta a los Corintios nos hemos topado con la última parte que venimos estudiando de lo que es lo sacrificado a los ídolos, ¿sí? Entonces teníamos todo un contexto de una explicación de Pablo de qué significaban los ídolos para el cristiano, qué parte tenía, cuánto afectaba a su vida y cómo debía evaluar si debía participar de los sacrificados a los ídolos o no. Empezó a tratar un poco el tema y bueno, priorizar el amor por encima de todas las cosas, que muchas veces uno tiene conocimiento, pero que ese conocimiento solo en sí mismo lo único que puede causar es envanecimiento y tropiezo a la iglesia, y Pablo va a tratar como que lo mejor que le puede pasar a una iglesia es que el conocimiento vaya acompañado del amor. Entonces, bueno, hemos estado estudiando todo esto, hemos visto y tomado lecciones en cuanto a cómo el apóstol Pablo, aún con su propia vida, modeló el hecho de abstenerse de cosas que él tenía derecho. Hemos visto en cuanto al tema de su apostolado y hemos estudiado justamente de que todo esto que nosotros notamos en él, que él tenía derecho como apóstol de disfrutar de todos estos privilegios, hemos notado justamente que él se decidió abstenerse de esos derechos de cosas comunes, cotidianas, que los demás tenían, y él decidió renunciar a eso. Y que el objetivo que él tenía era el amor a las personas, y que no importaba con qué grupo él se iba a relacionar, siempre iba a tratar de, sin negociar sus valores, las creencias, las convicciones, lo que la Escritura dice, él se iba a acomodar a ellos para ganarlos. ¿Sí? El objetivo de él era el ganarlos para Cristo a través de lo que hacía. Y bueno, toma lecciones después de justamente una mirada hacia el pasado con respecto a Israel, de cómo la nación tuvo diferentes oportunidades, ¿sí? de experimentar a Dios, pero a pesar de todo ese experimentar a Dios, y que todos habían sido bautizados, todos habían cruzado el Mar Rojo, todos habían visto los milagros de Dios, a pesar de todo eso, cómo el pueblo, ¿sí? fue detrás de su malvado corazón, y menciona diferentes pecados que hicieron que ellos no alcancen lo prometido, y que el peor de todos los males y el peor de todos los pecados que habían manifestado era la incredulidad, el no creerle a Dios. Y bueno, durante ese periodo de 40 años fueron cayendo diferentes grupos, pero siempre hubo un remanente que se mantuvo amando a Dios, aferrándose a lo que Dios decía, y aunque sufrió quizás ciertas consecuencias de la disciplina aparte de la nación de Israel, ellos permanecieron firmes y pudieron entrar hacia la tierra prometida. Entonces Pablo da una mirada hacia el pasado sobre todas estas cosas, hemos tomado lecciones, pero ya concluyendo esta sección de los sacrificados a los ídolos, Pablo quiere dar por concluido, y lo va a hacer en este capítulo 10 y va a terminar en el capítulo 11, versículo 1. Hasta ahí vamos a tratar de estar viendo, ¿sí? Entonces, bueno, les invito, ¿sí? a ponerse de pie para tener la lectura de la primera parte, y luego de eso vamos a detenernos después del primer párrafo. La leemos juntos, me acompañan en la lectura, por favor. Primero a los Corintios capítulo 10, versículo 14. Dice así: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios.
Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Acompáñeme en oración. Padre, gracias. Padre nuestro, te agradecemos porque podemos abrir tu palabra con toda libertad. Y Señor, entendemos de que nosotros solos no podemos entender tu palabra. Nosotros solos no podemos comprender la magnitud de lo que dice tu palabra. Necesitamos, Señor, una intervención divina para comprender y entender lo que tu palabra dice, Señor. Necesitamos comprender el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y necesitamos entender, Señor, que Él nos va a guiar a toda la verdad, Señor. Que tu Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros nos guíe a toda la verdad que dice en tu palabra, y que cualquier tipo de distracción que pueda surgir durante el tiempo que vamos a tener, Señor, no nos desvíe, Señor, la mirada de tu palabra, Señor, que encontremos en tu palabra todo el deleite que necesitamos nosotros, que encontremos fuerza, Señor, allí, encontremos, Señor, el gozo que podemos tener al entender tu palabra y que podamos ser animados por ella a vivir como el Evangelio nos presenta, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amada iglesia, en el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno. Nos vamos a encontrar ya con la conclusión de toda esta sección. Pablo va a terminar lo que estaba explicando anteriormente en cuanto a los sacrificados, los ídolos, y vemos que comienza diciendo, después todo lo que dijo anteriormente de Pablo acerca de todas estas lecciones en cuanto al pasado, a la nación de Israel, lo que él va a decir, por tanto, por eso, por todo lo que vine hablando anteriormente, amados míos, huid de la idolatría. Y Pablo lo que va a tratar de dejarles bien en claro que la postura que tiene que tomar el cristiano ante cualquier tipo de pecado, sin importar cuál sea, siempre la misma reacción, huir, ¿sí? Salir huyendo, escaparse, fugarse, darse la fuga cuando hay una situación que nosotros estamos corriendo peligro, ¿sí? En un momento de urgencia necesitamos salir. No importa lo que pasa ahí, no importa lo que los demás puedan llegar a decir, no importa lo que esté pasando, es una situación urgente, hay que salir. No importa si en un edificio se está incendiando y se cae cierta estructura del edificio y te golpea, no importa si estás todo roto, estás todo sangrado, no importa si quizás todo ese peinado que llevó ahora en la peluquería te despeinó y te dejó los pelos así, todo chuzo, todo para arriba, no te vas a poner a peinar para salir. En una situación de tanta emergencia, lo que atinás a hacer es salir huyendo, no importa, porque mi vida está peligrando. Y Pablo va a decir, bueno, miremos atrás, miremos la nación de Israel, aprendamos de ello, y cuando nos encontramos en situaciones de pecado, y en especial de idolatría, salgamos huyendo, no nos quedemos ahí. O sea, debemos entender que lo que está peligrando es mi relación con mi Dios. Eso tiene que ser una prioridad en la vida de todos nosotros. Cualquier cosa que atente en contra de mi relación con Dios es una amenaza de la cual debo huir. Y ahí nos plantea la idolatría. Y la verdad que toda la humanidad, todo ser humano en el mundo entero y en toda la historia, el ser humano siempre ha tenido por lo menos un Dios. ¿Sí? Entonces vemos a través de la historia y en nuestra propia vida que el ser humano y nosotros mismos hemos tenido por lo menos un Dios. ¿Sí? Pudo haber sido el Dios del dinero, del materialismo, el Dios del trabajo. O sea, uno puede tener quizás un Dios de idolatría, quizás de paganos, de santos, de cosas externas, de estatuas.
pero todos nosotros hemos tenido un Dios. Algunos pueden tener el Dios de la familia, ¿no? Y poner un altar ahí, ya sea algún cónyuge o hijos, no importa, pero tiene un Dios. Y el cristiano no está exento de eso. El cristiano lo que a veces hace, y lo que podemos hacer muchas veces nosotros, es poner en un altar al lado de Jesús el trabajo. Podemos poner al lado de Jesús quizás mi bienestar, mi comodidad, mi confort. No, yo llegué de trabajar y necesito dormir, necesito descansar, y eso termina limitando toda la vida. Y cuando la vida del cristiano no gira alrededor de Cristo y su iglesia, inevitablemente está poniendo al lado de Jesús otros ídolos. Y Pablo dice, huyamos de ahí. Si siempre hay una excusa para hacer lo que Dios te manda hacer, lo que me manda hacer a mí, si nunca tenemos tiempo para hacer lo que Dios nos manda hacer, que es hacer discípulos, que es amarnos unos a otros, si continuamente ponemos algo, bueno, al lado de Jesús hay otro ídolo. Y Pablo dice, si lo identificás, huí, no continúes. Algunos puede ser quizás un ídolo la inmoralidad sexual. No le importa qué. Lo único importante es que el único que tiene que tener la preeminencia en todo es Jesucristo. Y todo aquello que atente en contra de eso, nosotros tenemos que huir. No importa que te cataloguen, te tilden de, no importa. No sirve de nada el resto. Vemos imágenes de quizás que no se puede llevar el dinero a la tumba, y vemos eso. Pero no puedes llevar a la tumba ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa. No puedes llevar nada. Solo vos, solo yo. Entonces Pablo exhorta a que de acuerdo a todo lo que vivió la nación de Israel, nosotros aprendamos, y si hay algo que está atentando en contra de, huyamos. Si bien él mismo va a hacer una aplicación a un tema particular que es los sacrificados, los ídolos ahí, no podemos limitarnos nosotros, ¿sí?, únicamente a eso en su aplicación. Y luego el versículo 15 dice, como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y Pablo quiere apelar, ¿sí?, a que ellos puedan usar justamente su propio juicio. Que puedan escuchar, que puedan discernir, que puedan tomar decisiones en base a los argumentos que va a plantear, a los argumentos que él quiere exponer, a todo lo que viene hablando. Entonces, hay momentos que Pablo dice huid, Pablo por momentos va a decir esto sí, Pablo va a decir esto no, y por momentos va a decir evalúen, tienen sobre la mesa el conocimiento, la escritura. Como lo tienen sobre la mesa, usen el discernimiento. No puede haber personas que sean cristianas con una cabeza así llena de conocimiento, pero no aplicándolo a su vida cotidiana. Si vos únicamente venís a una iglesia y esperás que desde el púlpito se te diga esto sí, esto no, y después el resto no haces nada, vos y yo vamos a vivir siempre en inmadurez. Porque la única forma de alcanzar la madurez es aprender a discernir lo que se enseña con mi propia vida. Y cuando evalúo, cuando me examino, cuando pongo mi vida a la luz de la Escritura y me veo en ella como en un espejo, solamente así puedo alcanzar la madurez abandonando por lógica la niñez. Entonces, cuando miramos nosotros Hebreos, acompáñenme ahí por favor, sí, es un pasaje muy conocido en el capítulo 5. Pablo en el versículo 12, el autor en el versículo 12 hasta el versículo 14 va a estar hablando y va a demostrar con lo que dice que evalúa la conducta de estos creyentes y su conducta manifiesta niñez.
Entonces, el autor en el versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13 de Hebreos 5. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, tenemos la palabra de Dios que nos va a decir esto sí, esto no, y también aquellos grises que no nos tenemos mucha claridad. La Escritura nos dice que evaluemos esto y miremos si realmente esto debemos hacer o no. Cuando muchas veces recibimos una confrontación con la Escritura, alguien te llama y te dice, vamos a hablar, vení. La palabra de Dios dice esto, y este es tu pecado. ¿Cuál es la primera reacción? Estás equivocado. Eso no es así. Eso Pablo dice a ellos, o este escritor dice a ellos, pero eso no es mi vida. Y se revela la carne en contra la luz del Evangelio. Y en ese momento, ¿sabes lo que pasa? No se hace uso del discernimiento del bien y del mal. Entonces, vivís vos y yo, si tenemos esa actitud, en una eterna etapa de niñez. Debemos aprender a recibir la amonestación, la exhortación, la confrontación a través de la Escritura. Y en aquellos grises evaluar. ¿Será así? Antes de decir que no, me voy a poner a estudiar la Biblia. Y en oración, Señor, ve en mí si hay camino de perversidad. Y como quiero agradarte, guíame por el camino eterno. Quiero ir por esas obras que preparaste de antemano. Entonces, Señor, quiero agradarte con mis pensamientos, con mis acciones y con todo mi ser. Entonces ayúdame a ver si esto que dice tu palabra es una realidad en mi vida o no. Y cuando vamos haciendo ese ejercicio continuo, en los años se logra madurez. Si no se hace, eterna niñez. Y Pablo apela en este momento, volviendo primero a los Corintios, acompáñenme ahí en el capítulo 10, dice justamente, como a personas cuerdas le hablo. Evalúen ustedes, cualquier persona que hace uso del conocimiento y del intelecto va a llegar a la misma conclusión que estoy exponiendo, dice Pablo. Hagan uso, juzguen ustedes mismos. No pueden vivir en la niñez que le dice en el capítulo 3, tienen que abandonar esa etapa, tienen que salir. Y para eso tienen que juzgar ustedes mismos. Entonces, claro que por la conducta se puede saber si una persona es adulto o niño. Por su propia conducta. No hace falta preguntar cuántos años tiene de iglesia. Su propia conducta define la etapa en la que vive. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Bueno, acá va a tratar de ligar este razonamiento con 3 puntos. Y Pablo quiere dejar en claro de que en estos 3 grupos que él va a plantear, hay una participación con eso, que uno se involucra en eso, que uno es parte de eso, que no significa que esté o no esté de acuerdo, si lo hace, participa. ¿Sí? El primer grupo es la presentación de la Cena del Señor, ¿sí? O la Santa Cena. Entonces dice, bueno, cualquier persona que va a participar de todo esto, ¿sí? Tenga el conocimiento de lo que hace o no lo tenga, esté a favor o en contra, participa de eso. Participa de eso. Lógicamente que cuando uno mira todo esto, uno ve que la copa de bendición que bendecimos y empieza al revés de como nosotros practicamos, ¿sí?
O sea, que siempre entendemos que justamente es primero el pan y luego la copa. Voy a tomarme más adelante, en el capítulo siguiente, a hablar de la Cena del Señor y voy a dedicar todo un estudio a eso, ¿sí? No me voy a meter en todo ese detalle, simplemente mencionar que hace alusión, un comentarista conocido, Matthew Henry, habla acerca de que lo que está relacionando, ¿por qué menciona primeramente el hecho de la copa? ¿Sí? Él da una explicación de que mayormente la copa está relacionada con cualquier ritual y cualquier quizás ritual de idolatría más que el pan. Por lo general se involucra eso, pero es una explicación en cuanto al tema. No voy a ahondar más que eso ahora. Vamos a dedicar todo un estudio para hacer una breve mirada hacia lo que son los evangelios, y con el Nuevo Testamento vamos a tratar de sincronizar y a hablar en cuanto a la Cena del Señor. Ahora solo menciono eso. Versículo 18 dice así: entonces, si participamos de la Cena del Señor, estamos participando de todo lo que representa. Versículo 18: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Si uno está mirando a la nación de Israel, dice Pablo, en su aspecto físico, carnal, no la espiritual, ¿sí? De lo que van y participan del altar, de lo sacrificado al altar, al Dios de Israel, cuando estaban presentando estos sacrificios, ¿no están participando del altar? ¿No están participando de lo que Dios mismo representa? Por supuesto que sí. Pablo dice, estás participando de ese propio altar, del mismo Dios de Israel, estás participando cuando ofreces un sacrificio y cuando comes de ese sacrificio. Y Pablo dice, participás de ahí. Luego el tercero, ¿sí? Está en el versículo 19-20. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Pablo está diciendo, ya expliqué anteriormente que los ídolos no son nada y solo existe ese ídolo en la mente del que lo inventó. Aquel que dijo que ese reptil, que esa ave, que esa parte del sistema solar era un dios o eran dioses, bueno, solo eso en su mente, un dios. Pero un dios nada es en este mundo. Y bueno, ya hemos hablado en cuanto a esto, que hay un solo Dios. Y no hubo ni antes de Dios ni después de Dios otro Dios creado. Ya hemos explicado, hemos basado en Isaías el estudio en cuanto al tema. Entonces, Pablo en el versículo 20 dice, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, quiero cerrar la idea del tercer argumento. Y después explico lo de los demonios. El tercer argumento es que estos supuestos ídolos son demonios a la luz de la Escritura. Entonces dice, cuando cualquier persona participa, ¿sí?, de la fiesta pagana de Apolo, de Diana, no importa de quién, están participando de los demonios. Y es el tercer argumento. Inevitablemente, en estos tres grupos, si vos estés o no estés de acuerdo, estás participando con ese culto. No estoy diciendo, dice Pablo, que eso tiene un efecto en vos porque ese Dios no es nada, pero estás participando de eso. Y eso es lo que Pablo va a hacer el tercer argumento. Es inevitable que vos participes de eso y no seas afectado por eso. ¿Sí? Entonces, ahora vayamos en cuanto a la explicación de los demonios. Y debemos entender justamente que un pasaje muy conocido, 2 Corintios 4:4, nos habla, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, lo que Pablo dice en este pasaje es justamente de que hubo alguien que cegó el entendimiento. Hubo alguien que aprovechó la oportunidad. Ese mismo alguien que
que tuvo parte activa en la caída en Génesis capítulo 3, él mismo estableció formas y mecanismos para que la humanidad no busque la redención en Dios, sino que la encuentre con un reemplazo. ¿Sí? Por eso es que hemos estudiado en segunda a los Tesalonicenses en cuanto a este hombre de pecado, el impío, y que quiere ocupar el lugar de Dios, y que en un momento, ¿sí?, después de toda la historia de la humanidad, que estuvo reemplazando a Dios, ¿sí?, con personas, se puso en el lugar de Dios para personas, va a culminar en la tribulación y se va a sentar ahí el hombre de pecado y se va a proclamar Dios. ¿Sí? Ahí es la culminación de todo. Y lo que está diciendo es que cegó ese entendimiento y las personas dicen, no, pero yo le oro a este santo y me cumple y me hace y me da. ¿Sí? ¿Por qué? Dijimos que el ídolo nada es, pero ese vacío lo llena alguien. Los demonios lo plantea. Pablo dice que ese vacío lo aprovechan los demonios. Y al aprovecharlo los demonios, ¿qué es lo que hacen? Es darles algo a cambio para que no suelten. Porque si ese ídolo no me da nada y no recibo algo a cambio, lo abandono, lo dejo. Entonces este ídolo X, ¿sí?, aparece en una imagen quizás con una Ferrari, con personas, con hombres y mujeres llenos de cadenas de oro y todo, y si no te da cierta riqueza, lo vas a abandonar. Pero si te lo da y te da ciertos deleites y gustos y demás, vas a seguir siendo devoto o fiel a ese Dios. Y Pablo dice, son los demonios los que te conceden eso. Ese poder engañoso, maligno, eso que imita el poder de Dios, lo imita. Entonces, no, ahí está Dios. ¿Por qué? Porque pasa esto, porque hace aquello, porque hay milagros. Y traducido y actualizado todo eso, fíjense cómo va mutando, como los virus, ¿sí?, y se van haciendo más fuertes, que hay iglesias, entre comillas, evangélicas, que se muestran poderes de sanaciones, de milagros, de mucho de eso, y mucho de todo eso, ¿quiénes están? Los demonios. Los demonios. ¿Y qué hace? Engañan y seduce porque su entendimiento está enceguecido. Y es como decir a una persona ciega, mirá qué hermoso collar, los colores que tiene, cómo se reflejan con la luz del día y que en la noche hace esto. El ciego no lo puede ver, no lo puede entender. La única forma de llegar a entender eso es que le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Así que ponerte a hablar con alguien que tiene entendimiento enceguecido entre la diferencia entre diezmo y ofrenda y ponerte a hablar en cuanto al día de reposo que es el sábado, no, porque Dios nos habla en el Nuevo Testamento que el domingo, ponerte a discutir sobre esas cosas es como hablar con un ciego sobre los colores de algo. No te va a entender nunca, le parece locura. ¿Cuándo hay un quiebre? ¿Cuándo hay un antes y un después? Cuando llega Cristo a su vida y llega la luz, sus ojos son abiertos y ahora puede ver, todas las cosas a la luz del Evangelio de Cristo. Antes es imposible. Entonces Pablo dice, ese vacío lo ocupan los demonios. Entonces, la realidad de todo esto es que justamente vemos el versículo 21, una conclusión y determinación en cuanto a estar participando, si creyentes de Corinto participando de estas fiestas, dice Pablo, versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pablo está diciendo, recuerden lo que dice anteriormente,
juzguen ustedes mismos, saquen sus propias conclusiones. Por un momento están el domingo celebrando el ágape, la cena del Señor, ¿sí?, en la mañana, y en la tarde justo se celebra el culto a Apolos. Y te vas allá porque vos decís, no, el ídolo no es nada, no me hace nada, no me afecta, puedo participar de eso. Y ahí está donde que usan la gracia de Dios como pretexto para hacer lo malo. Usan la gracia de Dios y la libertad que tenemos en Cristo para hacer cuantas cosas ofenden la santidad de Dios. Porque acá dice, justamente, o provocaremos a celos al Señor. No pienses, si haces esto, que no van a haber consecuencias. No pienses, porque estamos en la gracia, viviendo de esta manera, que no va a haber consecuencias. Sí que la va a haber. ¿Vas a provocar a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y Pablo está diciendo, ¿vos te podés poner frente a Dios y presentarle batalla? Vos, si te ponés a jugar una pulseada con Dios, ¿le vas a ganar? De ninguna manera. Entonces no te conviene iniciar algo en lo cual el único perjudicado sos vos. Nosotros vivimos en la gracia, pero siempre debe haber un celo por la santidad de Dios. Siempre. Y siempre hay una exhortación a que vivamos en este mundo justa y piadosamente. Que vivamos en santidad en toda nuestra manera de vivir. Entonces, Santiago hace una comparación de que si el que quiere ser amigo del mundo, se constituye, ¿qué cosa? Enemigo de Dios. Pero habrá, ¿cómo enemigo de Dios si somos creyentes? Antes fuimos enemigos, dice Romanos 5. Bueno, pero podés volver a ser enemigo porque estás volviendo a pelear en contra de Dios. Entonces te volvés enemigo, no porque vas al mundo, sino porque querés el mundo. El pecado está en el corazón, no hace falta que salga para ser enemigo de Dios. No hace falta que cometas el acto mismo de fornicación para ser un enemigo de Dios. Si ya está la mente llena de lascivia, llena de concupiscencias que llevan a la inmoralidad sexual, automáticamente estamos provocando a celos al Señor, porque estamos con una mano agarrando a Jesucristo y con otra mano el pecado. Y cuando eso pasa, Dios no puede pasarlo por alto. Claro que va a celar Dios. No hace falta la acción cuando está la intención en el corazón. Por eso es que continuamente tenemos que evaluar nuestro corazón, que continuamente es perverso y engañoso, y que continuamente las cosas buenas que hacemos debemos evaluar y debemos corregir y debemos pedir al Señor que nos ayude para luchar cada día con nuestro malvado corazón. Porque nuestro corazón siempre es malo. Siempre quiere hacer lo malo. Y continuamente debe ser pesado nuestro corazón delante de Dios. Recuerden que hemos enseñado acerca del tribunal de Cristo. Somos llamados a cumplir y a hacer porque la comisión ha sido encomendada. Pero no vamos a perder de privilegios. Y Pablo dice, bueno, hay consecuencias, Dios puede celarte, ¿sí? Porque debemos evaluar que siempre nosotros queremos hacer lo malo, por naturaleza. Entonces no podemos creer que
que el ir a salir a entregar un folleto y salir a predicar, por hacer eso únicamente voy a recibir recompensa. No, solo lo voy a hacer si lo hago de buena voluntad. Si lo hago porque Dios pensó eso y oré y me preparé y yo no me creo superior a otro porque estoy predicando y me siento más santo y más espiritual que aquel que está en su casa y no quiso venir porque era un perezoso. No, soy igual de pecador que ese perezoso que se quedó mirando Netflix y no quiso ir a predicar el Evangelio, que aquel que sale a predicar, pero en su corazón se cree superior. Entonces, cuando hablamos de celo, debemos entender de que Él nos dio algo que no tiene precio. Él nos dio al Hijo. Y si juntáramos todas las riquezas del mundo, si juntáramos el valor de todo lo que serían los planetas, de todas las galaxias creadas, de todo, y si sumamos todo el valor que se puede cotizar a todas las personas del mundo por todos los valores que pueden llegar a tener, que son empresarios, que son multimillonarios, si podemos juntar todo eso de toda la humanidad, de todos los tiempos, nada iguala el valor del Hijo para el Padre. Y si tomamos en poco y pisoteamos la sangre de Cristo, eso no puede quedar impune. No olvidemos que Dios es justo. Y Pablo dice, vamos a provocar a celos, no conviene hacerlo. Abandonemos esos pecados que nos esclavizan, que nos alejan, que nos llevan en contra de Dios. Abandonemos eso, dice Pablo. Versículo 23, ¿sí? Hasta el capítulo 11, versículo 1. Les invito a ponerse de pie nuevamente, vamos a tener lectura ahí, con la segunda parte de todo esto que está argumentando y ya cierra todo el concepto. Primero los Corintios capítulo 10, versículo 23, dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Pueden tomar asiento? Y acá Pablo dice en el versículo 23, todo me es lícito, o sea, todo me es permitido. Y por ahí en otros manuscritos, porque esto fue traducido con determinados originales, y en otros cita, por ejemplo, que no aparece en el versículo 23, me. ¿Sí? Entonces, si nosotros quitamos me, se leería el versículo así: todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y me gusta pensar más en esa traducción. ¿Por qué? Porque el contexto de este versículo 23, este párrafo entero, enfoca no hacia uno. El párrafo anterior decía, evaluemos nosotros por nosotros mismos, no sea que nosotros provoquemos a celos a Dios. Y en este párrafo dice, no te centres en vos, aunque haya cosas permitidas para todo, que haya cosas así para hacer, debemos evaluarlas. Porque siempre
es más importante el otro que vos, dice Pablo. Y esa es la idea de todo este párrafo. Entonces, por eso es que me gusta más la idea de quitar me, la palabra me. La pueden dejar si ustedes quieren, pero yo le voy a explicar con este concepto, ¿sí? Todo es lícito, o sea, cuando todo está permitido, todo es legal. En esta sociedad actual se puede todo. Podemos hacer, tenemos libertad en Cristo, podemos hacer un montón de cosas. Pero no todo conviene, no todo te va a convenir hacer, no todo te va a traer un beneficio, no todo va a beneficiar, ¿sí? A un grupo. Entonces dice, todo es legal, todo es permitido, pero no todo conviene. Y yo le puse una frase: la libertad cristiana se basa en saber elegir no lo que es lícito, sino lo que edifica. Y en eso se basa la libertad cristiana. En saber elegir no lo que es lícito, sino lo que edifica. Entonces, aunque todos hagan determinadas cosas, aunque veas que la sociedad hace esto y está bien hacer esto y es legal y la ley te avala hacer esto, hay que evaluar si eso edifica al grupo en el que estás. Ah, pero en aquella iglesia, en aquella denominación se puede hacer esto, aquello y lo otro. ¿Por qué acá nosotros no? Bueno, la pregunta es si eso edifica a este grupo. ¿Edifica a este grupo hacerlo? Bueno, entonces no conviene. No lo hagamos. Porque es más importante el otro que lo que yo quiero. Pero al final no puedo hacer lo que no quiero. Al final yo nunca puedo hacer lo que quiero. Si vos sos bíblico y si vos lees la Biblia, si yo la leo, vamos a entender que nunca nosotros tenemos que hacer lo que queremos. Jamás. Jamás tenemos que hacer lo que queremos. Jamás. Siempre debemos hacer lo que debemos, que es agradar a Dios. Si miramos la sociedad y hacemos un poquito de historia, vas a mirar que mucho de todos los cambios que estamos viviendo hoy y la iglesia del Señor en el mundo entero en el tiempo presente es por consecuencia de muchos sucesos que han concluido en 1800 y 1900, finales de 1800 y 1900. Vas a ver cambios en la vestimenta, en la conducta, en los valores, en un montón de conceptos. El tema de noviazgo, en un montón de cosas en el 1900. En algún momento vamos a enseñar sobre el tema de la vestimenta del cristiano. No es el momento. Pero toda la perversión y todo, la iglesia se encuentra regulando el pecado. Porque lamentablemente el mundo, la cultura influenció la iglesia del Señor. Y para vergüenza nuestra lo digo, la iglesia del Señor en el mundo entero. Nos dejamos influenciar por la cultura, por todos los eventos sociales, por todos los eventos que han pasado en el 1900. Y al nacer en todo un ambiente así, pensar diferente, choca. Y aunque es legal, es legítimo hacerlo, y muchas iglesias avalen eso, si nosotros definimos no hacerlo, no lo vamos a hacer. Porque si nosotros queremos obedecer lo que la Escritura dice y agradarle en todo, debemos tomar decisiones. Y tenemos que aprender a tomar convicciones basadas en la Biblia. Sí, pero a mí me gusta. No, ya dijimos que eso no tiene relevancia en la Escritura. Nunca. Y en el 1900,
comienzan a surgir todo un movimiento de vos lo valés, vos lo necesitás, tenés que salir de vacaciones, vos tenés que disfrutar la vida, tenés que vivir el momento, tenés que esto. Y siempre el deleite, el gusto, la comodidad, el confort, todo lo que el 1900 planteó afectó aún hasta la iglesia. ¿Cuántos salen a las misiones en la iglesia en el mundo en el tiempo presente? ¿Cómo se viven las misiones hoy? ¿Cómo? Si vemos y leemos biografías de misioneros que salieron al mundo entero, renunciando a los placeres, a los deleites, a las comodidades, aún a sus propias familias, porque siempre entendieron lo que la Escritura dice, que no debemos hacer lo que queremos, sino lo que debemos hacer. Por eso estamos viviendo un tiempo de tibieza, porque hemos permitido que la cultura, que la sociedad sea por encima de la Escritura. Y entonces hoy, cuando comenzamos a enseñar la Biblia, hay un montón de personas que se rebelan en contra de eso, se enojan con las personas porque les marcan el pecado. No nos gusta, y menos hoy en esta sociedad tan hipersensible, que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Yo hago lo que quiero, porque no quiero que nadie me mande. Renuncio a trabajos, renuncio a decir, bueno, me voy a casar porque no quiero que alguien me mande, me controle. Se enojan los hijos con los padres porque le preguntan a qué hora venís, a dónde fuiste, con quién te juntás. Se enojan y se rebelan porque es una sociedad rebelde que va en contra de Dios y lo que Él ha establecido. Y como sacó la sociedad a Dios del medio, la moral ya no existe. Y todo vale, todo es permitido porque Dios plantea la moral a través de la Escritura. Y le da el equilibrio perfecto, justo. Pero como sacaron a Dios del medio, la sociedad y aún los cristianos viven de esa manera. Y vuelvo a repetir, para vergüenza nuestra lo digo. Porque soy parte de eso también. Porque cuántas veces yo he vivido de esa manera y cuántas veces lucho con esas cosas que la cultura misma me ha influenciado. Y cuántas veces me encuentro pidiendo al Señor, perdóname. Y anoche le pedí al Señor que me perdone. Porque debemos vivir como el Evangelio nos plantea, no como queremos, no como nos gustaría a nosotros. Siempre nuestros sueños, siempre nuestros trabajos, siempre nuestra comodidad, siempre mi descanso, siempre esto, siempre lo otro. Vidas llenas de egoísmo, menos de Cristo. Y versículo 24, ninguno busque su propio bien. Ni uno se debe encontrar en la iglesia buscando su propio beneficio. Ninguno. Ni del pastor hasta el recién convertido. Ninguno, dice Pablo, tiene que estar buscando su propio bien, su propio beneficio, sino el de otros. Por eso la Biblia choca con esta sociedad, porque esta sociedad te dice, no, vos lo valés, vos lo merecés, vos necesitás, vos tenés tu propio beneficio, el resto no importa, vos sos más importante que el resto, tu carrera es más importante que el resto, tu trabajo es más importante que el resto, tus sueños son más importantes que el resto. Choca con esta sociedad la Biblia. Si uno vive por lo que siente o lo que quiere en el momento, yo escribí esto. Mirá la vida de Esaú, que fue detrás de sus deseos de comida. Mirá la vida de Lot, que fue detrás de lo que veían sus ojos. Mirá la vida de David, que fue detrás de sus deseos por el sexo opuesto. Mirá la vida de Balaam, que fue tras una propuesta de dinero a pesar de sus creencias. Mirá la vida de Jonás, que no quería perdonar a personas que habían hecho mucho daño. Mirá la vida de Demas, que fue detrás de sus deseos por las cosas del mundo. Siempre los deseos han llevado a hombres, a mujeres, a vivir en contra de lo que Dios establece. Y en cada historia sabemos las consecuencias. Versículo 25. Pablo dice, bueno, voy a hacer práctico este conocimiento que les transmito.
Quiero poner casos hipotéticos en situaciones cotidianas. ¿Por qué? Porque la Escritura se tiene que relacionar con nuestra vida cotidiana. Si no lo relacionamos con nuestra vida cotidiana, es pura palabrería. Pablo entiende esto y siempre en sus cartas plantea desde un punto de teología, de profundidad, de conceptos muy profundos, a cómo se vive eso práctico. Versículo 25-26. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, si vas a comprar la carnicería, y en esta carnicería, vamos a decir, hay ofertas porque fue de lo que sacrificó a Apolos, cómpralo. ¿Sí? Cómpralo. Pero calladito la boca. No pregunte, che, ¿por qué esta oferta? ¿Viste que uno va a la carnicería? Che, ¿por qué esta oferta de asado sale tanto y el kilo sale tanto? Bueno, estamos acostumbrados a preguntar. No preguntes, dice acá. No preguntes. Por motivos de conciencia, no la tuya, sino la del que te va a decir. Y si te dice, no, sí, esto fue lo que sobró del sacrificio de Apolos, entonces dice, no lo compres, porque lo vas a comprar y vas a decir, yo lo vi al cristiano ese que estuvo comprando eso sacrificado, ¿no? Y participa de eso. Entonces dice, no preguntes. Entonces, acá dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dice, Dios es dueño de todo. Lo hemos enseñado en mayordomía, en concepto de mayordomía. Dios es dueño de todo. Y de todo lo que contiene el mundo y todo lo que lo llena el mundo, es todo de Él. Y Él dijo, pueden comer de todo. ¿Vos decís que eso no se come? Lo podés comer si querés. ¿Vos decís que la lombriz no se come? Bueno, no la coma, pero podés comerla porque es mía. Yo te doy permiso. ¿Sí? Entonces Él da el permitido. Él dice, pueden hacerlo de todo. Porque es mío todo. Así que todo tiene de parte mía mi aprobación. ¿Sí? Y versículo 27 dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Acá no va a plantear esto. Ahora, che, te invito a comer a casa, venite con tu familia, vamos a comer algo. Sí, vamos. Pero no traigas nada, nosotros nos encargamos de todo. Y vos te sentás ahí y dices, mirá, te ofrecen ahí todo lo que se te pueda ocurrir, ¿sí? Costillita, vacío, chincho, morcilla, lo que vos quieras. Come todo. Y si querés ir, andá. No hay ningún problema. No estoy diciendo que no, dice Pablo. Pero no preguntes y no hagas ningún comentario sobre la comida. Che, qué buena carne, ¿esta de dónde tenés? Justo me quedó ¿viste el sacrificio que hicimos anoche? Bueno, me quedó los restitos y acá estamos comiendo. Listo. Te dice, no preguntes. Y el otro caso es si justamente llega ese conocimiento. Dice versículo 28 y 29. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Ahora, vos estás sentadito ahí, estás por comer, ¿sí? Ya oraron, dieron las gracias y empieza a servir. Y cuando estás sirviendo, sentís el olorcito que llega. ¿Viste? Encima de la hora de la comida, el estómago se hace así, digamos, ¿no? Se abre, ¿no? Sentís el olor y te penetra el alma. Qué rico huele este vacío. Decís, Y ves que es todo tiernito y pasás el tenedor y se deshace, ¿viste? ¡Wow! Y agarrás con el tenedor y dices, esto es lo que sacrificamos a los Apolos. ¿Cuál es el proceder que dice acá Pablo? ¿Qué dice? ¿Tiene que comer? No lo comáis. Pero quiero, y me empieza a temblar la mano, ¿qué hago? Y empiezan los debates morales ahí en la mente. ¿Hago o no hago? Y comienza a temblar la mano ya de no saber qué hacer. Pablo dice, no lo comas. Por motivos de conciencia de él no lo comas. Porque siempre está lo que él menciona.
Ninguno busque su propio beneficio. Pero tengo hambre, ¿hace cuánto decimos en este tiempo de crisis? ¿Hace cuánto que no como un vacío como se ve este? No lo comas. No busques tu propio bien, tu propio beneficio. Y imagino a tu esposa, no vamos a comer. Y a los hijos, ¿por qué, papi? O sea, no. Yo lo quiero comer. Sí, queremos, pero no debemos. Y Pablo transmite eso. Porque si no, terminamos siendo de tropiezo. Y aunque es permitido, aunque es legítimo, ¿qué dice Pablo? No edifica. No edifica. Aún ahí la palabra, la última frase que dice, porque en el versículo 28, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Bueno, algunos manuscritos no lo tienen y se entiende, algunos dicen que están repitiendo lo que se dijo anteriormente, como para reforzar esa idea. Pero esté ahí o no esté, no cambia el sentido. Versículo 29 dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Y eso es lo que siempre debe importarnos, ¿sí? Lo que el otro va a sentir o pensar de acuerdo a lo que hacemos. Versículo 30, con la última parte del versículo 29. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Bueno, puede ser que Pablo esté citando, ¿sí? Recuerden que Pablo está respondiendo inquietudes, ¿sí? ¿Se acuerdan del tema del matrimonio que hablamos y todo eso? Bueno, Pablo está respondiendo hacia inquietudes. Así que puede llegar a ser, aunque no se puede afirmar de ciencia cierta, que Pablo esté transcribiendo ese planteo lógico que pueden tener cristianos, que en su falta de conocimiento, o su ignorancia, o su inmadurez, pueden tener la reacción, ¿pero por qué? ¿Por qué yo tengo que dejar de hacer esto por el otro? ¿Sí? Es como cuando se habla del tema de vestimenta para las mujeres y se dice, no te pongas eso porque puede ser tropiezo para los hombres. ¿Pero por qué? ¿Qué es mi culpa? ¿Por qué tengo que yo privarme de esto que me gusta, que me lo regalaron y demás, por el otro? Bueno, Pablo ya responde a eso. No busques tu propio bien, búscale el otro. Esa es una reacción que presenta y refleja un corazón inmaduro o ignorante, quizás porque nunca se te ha enseñado. Pero Pablo plantea en cuanto al tema y dice, la conciencia del otro está por encima de la tuya. Entonces, versículo 31 al 33, veamos juntos que acá Pablo deja por definido todo esto que viene hablando. Y dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mirá, dice, acá no importa si vas a comer, si vas a beber o cualquier otra cosa, ¿sí? Podemos poner temas grises, música, vestimenta, noviazgo, forma de manejarse, un montón de cosas que son grises que podemos llegar a tener. No importa, lo importante en todo esto es que con todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque yo no estoy acá para mi propio bien, sino que Dios me dejó en este mundo para que le glorifique. Y Él establece la forma en la que lo debo glorificar. Lo debo glorificar en su forma, no en la mía. Y dice, Dios establece una forma en que debemos glorificarle. Y si es de la comida, tiene que ser de esta manera. Si es con la bebida, tiene que ser de esta manera. O con cualquier cosa, rige la misma regla. Entonces, uno puede tener temas de... Es muy común que todos comamos de todo acá en Argentina y comemos cualquier cosa, ¿sí? Ahora, si nos encontramos con personas que nos gustaría ganar para Cristo y que estamos ahí y de pronto esa persona con la que nos relacionamos no come, ¿sí?, carne porque está justamente celebrando un evento
para su religión, y en ese momento solo comen pescado, al que le entienda, ¿sí? ¿Qué dice? Mirá, no comas carne delante de él. Te encontrás con una persona que, compañero de trabajo, que está dentro de lo que se identifica como evangélico, y dice, estoy ayunando, ¿por qué? No te pongas a comer un sándwich vacío frente a él. ¿Sí? Por motivos de conciencia, porque eso no edifica. Porque Él es más importante en este punto. No es simplemente en el marco de nuestra iglesia, es cuando nos manejamos afuera o adentro. Rige lo mismo, siempre vale lo mismo. Entonces, en cuanto a lo que bebéis, hay iglesias que tienen por costumbre consumir bebidas alcohólicas, ¿sí? Y ellos están acostumbrados a hacerlo así en sus grupos y demás. Y a ese grupo me dirijo. Si te encontrás con personas que han luchado con el alcohol, con hogares destruidos, con un montón de estas cosas, ponete el cuchillo en el cuello y no consumas alcohol. Porque esa persona está luchando, o está en Alcohólicos Anónimos, luchando un montón de situaciones difíciles con su esposa, con sus hijos, con la droga, con el alcohol. No estés enfrente de él, pero no pasa nada, un poquito, una gotita no te va a hacer nada mal. Eso no edifica. Y aquellos que estamos del lado que no consumimos alcohol, y te encontrás con personas que sí lo consumen, no los critiquemos, no los juzguemos, no somos más santos que ellos, no somos mejores que ellos, somos hermanos en Cristo. No somos quienes para andar juzgando y señalando, debemos amarlos y no somos mejores que ellos. Entonces, todo debe ser para la gloria de Dios. Y dice ahí, versículo 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hay tres grupos acá que establece. Uno es el grupo de aquellos que tienen todo el conocimiento del Antiguo Testamento, con todas las promesas y el trato de Dios con ellos. Y le dice, mirá, no importa con el grupo que te relaciones, siempre tené presente que no le seas de tropiezo a ninguno. Si te vas a estar en un ambiente lleno de judíos, no seas de tropiezos a ellos. Si vas a estar en un ambiente lleno de gentiles, lleno de paganos, de personas que no le importa nada, no le seas de tropiezo a ellos. Si vas a moverte en un ambiente cristiano, tampoco le seas de tropiezo a nadie con tu forma de vestir, con tu forma de pensar, con lo que escuchás, con lo que decís, con nada, con nada. No debemos ser de tropiezo. Entonces, Pablo dice, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Pablo está diciendo, ya les he planteado anteriormente que anduve como judío, que anduve como gentil, con el objetivo de que de todos modos salve a algunos, dice. Entonces, sigan mi ejemplo, vean que yo soy no simplemente aquel que dice algo, sino que lo modela con su vida. Que me muestro como ejemplo para ustedes, para que sigan también el ejemplo mío. Que a pesar de que haya malos ejemplos, sí, pero aquel y aquella hace esto, aquello y lo otro, vos tengas buenos ejemplos y digas, no, pero hay personas que a pesar de todo viven esto que se está diciendo. Y Pablo dice, mírenme a mí, imítenme. No importa lo que los demás hacen, tenés ejemplos. Y si no te basta mi ejemplo, anda a la Escritura. Y vas a ver muchos hombres que vieron de esta manera. Y te puedo asegurar que lo que Pablo estaba planteando era muy fuerte, era muy incómodo. Y te digo algo, yo tengo una postura y yo creo, ¿sí? Me puedo equivocar mucho, pero creo que si Pablo estaría
en nuestra Iglesia Bíblica Misionera acá en el Vivero, sería alguien rotulado o de liberal o de legalista. Y si estaría acá y haría reuniones de enseñanza de muchas horas, estaría solo él enseñando. Y si él te diría que dejes de hacer esto y que abandones esa carrera porque te aleja de los propósitos de Cristo, te enojarías, te irías enojado con él. ¿No sabes lo que me dijo Pablo? Me trató de esta manera, me dijo que yo era un carnal, que era un niño. Yo creo que lo que vemos de Pablo nos suena muy lindo porque está lejos. Pero si lo tendríamos a Pablo acá en medio nuestro, creo que estaría muy solo. Porque lo rechazaríamos. Porque no nos gustaría vivir como él vive. Porque sería muy extremo como vive el Evangelio. Y te puedo asegurar que aunque él estuviese solo, él seguiría predicando. Porque a él no le importaba lo que los demás pensaran de él. Porque él no estaba para agradar a los hombres. Y si en un momento de agradar a los hombres, sería siervo de los hombres y no de Cristo. Pero ponete a evaluar. Si Pablo te estaría confrontando y te estaría marcando tu pecado, ¿cómo recibirías eso? ¿Sería el gran apóstol Pablo como decimos? ¿O seríamos como los fariseos que estaban en el tiempo de Jesús, que se llenaban la boca hablando de Moisés, pero uno mayor que Moisés estaba enfrente de ellos y no lo reconocían? ¿No seremos nosotros como ellos? ¿No seremos como esos fariseos que todo muy lindo pero en la historia, pero si alguien me marca a mí no me gusta nada? Nos ponemos de pie y oramos juntos. Padre, gracias por tu palabra, porque, Señor, entendemos que el estilo de vida que vivimos muchas veces no llega, Señor, ni al 50% de lo que dice tu palabra. Y lamentablemente, Señor, muchas veces es porque no queremos abandonar y estamos aferrados a nuestro estilo de vida, Señor. Perdónanos porque muchas veces te fallamos, porque amamos más el pecado. Perdónanos porque amamos más nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros gustos, nuestros sueños, nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras comodidades, Señor. Y hacemos, Señor, de un lado todo lo que la Biblia nos dice, Señor. Y perdónanos porque a veces cuando alguien nos marca, nos confronta, nos dice algo, nos vamos enojados, nos vamos ofendidos, Señor, y nos concentramos más en cómo llegó esa información, nos concentramos más en cómo va a pensar eso de mí, en vez de, Señor, si he pecado, Señor, mostrame mi error, quiero agradarte. Señor, te ruego que tengas misericordia de nosotros, Señor, que no nos encontremos en una posición donde realmente sea necesario que nos estés celando, Señor, que nos encontremos como enemigos tuyos, Señor. Padre, tenemos mucho por aprender, mucho por crecer, Señor, y perdona nuestra inmadurez. Ayúdanos a mirar tu palabra y vivir de acuerdo a lo que el Evangelio nos presenta, Señor. Vivir una libertad en Cristo basada no en lo que queremos, sino en lo que debemos hacer. No en nuestro propio bien, sino en lo que edifica, Señor. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.